bienvenidos a un nuevo video. Para mí es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Fabiola Rodríguez y comencemos con este video. El día de hoy les traigo un videito especial, y es que el día de hoy vamos a crear un tema especial, porque en realidad es un tema especial. Yo creo que es una de las preguntas que me hicieron, porque saben que estoy grabando temas acerca de las preguntas que me hacen. Entonces aquí vamos a resolverlo. Voy a comenzar a subir más esto seguido porque necesito hacerlo, porque la gente necesita conocer más de Dios, y realmente vamos a comenzar a hablar más de esto. Y la pregunta fue: si Dios es bueno y misericordioso, ¿por qué creó un infierno y para qué lo creó? Entonces vemos acá varios para qué y por qué. Entonces vamos a responder esto de la manera más concreta, más detallada, en lo que ustedes puedan comprender. Entiendan que esto es importante, que quizás a muchas personas no les va a gustar, pero me conformo con saber que a una persona esta palabra le llega y toca su corazón. Así que comencemos este video. Ahora sí, vamos a empezar con el primer punto que debemos tomar en cuenta. Primer punto es que debemos ir al entorno, o sea, desde el principio, desde la creación. O sea, debemos enfocarnos para poder entender este tema y comprenderlo. Debemos ir desde la creación, es decir, desde el principio para poder entenderlo. Segundo, Dios nos hizo para su adoración, o sea, nos hizo y nos creó para que le adoráramos a Él. Quizás muchas personas dirán: esto es egoísta. Pero realmente Él, como nuestro creador, como el que pone todo en nosotros, es lo más que le debemos, pues. Entonces, tercer punto, y porque Dios ama tener una familia grande. Entonces muchos se dirán: pero si Dios hace tal cosa, ¿por qué Dios paga con esto a las personas buenas, por decirlo así? Entonces tú te dirás: ¿y por qué Dios quiere tener una gran familia si Él no cuida a las personas? Pues te equivocas, porque Dios nos cuida de una manera tan extraordinaria que quizás muchas veces no lo vemos porque nos dejamos cegar, o porque vemos nuestra conveniencia o lo que nosotros queremos y no realmente lo que Dios quiere. Pero Dios ama tener una gran familia. Por eso Dios ama cuando sus hijos se arrepienten y llegan a su presencia queriendo tener una relación con Él. Dios ama cuando cada ser humano dice: yo creo en Jesús y acepto a Dios como mi Señor y mi Salvador. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo eso, vamos ya. Perfecto. Si nos enfocamos un poco más atrás, es decir, un poco más atrás del Génesis, un poco antes de que sucediera la creación de Adán y Eva, de los animales y todo esto, nos enfocamos en que Dios tenía una familia, que eran los ángeles. Eso formaban parte de Él. Pero antes de que entremos a este contexto de los ángeles, vamos a leer unos versículos donde nos van a ayudar a profundizar esto. Si ustedes quieren, necesito para que ustedes puedan comprender este tema muy bien, necesito realmente que vean el video mío, que es la ira de Dios. Yo les voy a dejar aquí para que ustedes vean la ira de Dios y de Satanás. También les voy a dejar estos dos videos porque no voy a entrar tanto en contexto de eso porque ya están. Entonces, para que vayan y vean esos videos. Ok, perfecto. Ahora sí vemos en Isaías que dice... El versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo, ¿ok? Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Ok? Que quería ser semejante a Dios, que quería tener el trono de Dios. Y esto hablamos de los ángeles, hablamos de Lucifer, que se convirtió en Satanás. ¿Ok? Entonces, hablamos de eso, desde ahí vemos su caída. Pero vemos que uno de ellos se rebeló contra Dios porque quería tener el trono de Dios. Y yo escuché una prédica donde escuchaba a un pastor que decía: en nuestra casa o en nuestro hogar siempre hay una oveja negra. Dios también tuvo una oveja negra antes de la creación, y esa oveja negra fue Satanás. Después Dios tuvo otra oveja negra en aquí, que fue cuando pecó todo esto, y tuvo otra oveja negra
cuando Judas traicionó a Jesús. Entonces estamos rodeados de oveja negra. Por eso muchas veces en nuestras casas o en nuestro hogar vemos a nuestros familiares diciendo, tú eres la oveja negra de la familia. Está bien, porque todos hemos sido, o algunos hemos sido la oveja negra de la familia, o así no han puesto el nombre. Pues Satanás fue la oveja negra de su hogar. Entonces no es raro que te digan, tú eres la oveja negra, porque Dios también tuvo una. Dios, siendo Dios, creó todo perfecto, también tuvo una persona que se rebeló, que hizo las cosas en contra de su voluntad. Y así mismo hemos hecho nosotros. ¿Cuál es la diferencia de Satanás y nosotros? Que nosotros queremos comenzar a vivir una vida en santidad, una vida conforme a lo que Dios nos ha mandado. Satanás ama lo que hace, ama el pecar, ama el hacer todo en contra de Dios. Nosotros no, por ejemplo, en mi caso no, porque cuando Jesucristo te transforma y tu vida ya no está en pecado, ya dejas de amar los deleites del mundo. Quizás estás luchando todavía por llegar a la santidad, pero sigues ahí constantemente haciendo la voluntad de Dios y no la del mundo. ¿Ok? Ok, el otro punto es, ¿por qué un punto que debemos tener claro es que Dios no se liga con el pecado? Y Satanás tenía su corazón lleno de pecado y altivez. Ok, tú me dirás, pero ¿por qué Dios es tan misericordioso y no hace nada? Porque mi amor, si tú estás en pecado, como podemos ver acá, y en la ira de Dios vas a poder encontrar ese tema más profundo, Dios no se liga con el pecado porque Él es santo. Entonces, si es santo, 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 no se puede ligar con algo que es pecado. Por eso vino Cristo en la cruz. Por eso Cristo murió en la cruz, por eso. Entonces, Él no se puede ligar con Satanás, ni se puede juntar con Satanás, ni puede hacer nada con Satanás, porque Satanás está lleno de pecado, porque Él es el pecado vivo. Entonces, su altivez, su arrogancia, su envidia, todo lo ha alejado de Dios. ¿Ok? Entonces, eso también es lo que nos aleja de nosotros de Dios. Quizás tú dices, no, pero hay que tanta gente haciendo en la calle esto, hay tantas personas que viven en depresión y Dios no hace nada. Dios quiere hacer algo, pero no se va a ligar con nosotros mientras estemos en pecado. ¿Y cómo Dios se junta con nosotros para poder sanarnos? Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si no aceptamos a Jesucristo, Dios no puede hacer nada en nuestra vida, no puede transformarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dejando que nos domine el pecado. Entonces, como dejamos que nos domine el pecado, no podemos tener ninguna comunicación con Dios, ni Él con nosotros. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que Dios no nos quiera y no nos cuide. En realidad es así, pero tu pecado, tu falta de amor a Dios, tu querer hacer las cosas del mundo te aleja de Dios. Entonces no es Dios, somos nosotros. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? Vamos a seguir con esto. Ok, cuando Satanás fue desterrado, o en ese momento Lucifer fue desterrado, lo hizo con la tercera parte de los ángeles, es decir, que él no se vino solo. Él no dice, ay, ok, qué bonito, me voy yo solo cuando se ha desterrado. No, él fue astuto porque él es astuto desde que Dios decidió irse en contra de Dios. Entonces se trajo a la tercera parte de los ángeles que se convirtieron automáticamente en demonios. Entonces, se convirtieron todo en contra de lo que a Dios le gusta o de la voluntad de Dios, por decirlo así. ¿Ok? Así que podemos decir, y entendiendo esto de dónde comenzó el pecado comenzó desde Lucifer. Entonces ya tenemos la idea de dónde comenzó el pecado, ¿no? Entonces, entendiendo esa base, vamos a lo otro. Si vamos a entender lo que significa demonio, es un ángel rebelde, un ángel que desobedeció a Dios. ¿Ok? Eso es demonio, por si acaso. Anótenlo si les gusta, ok. Luego de ellos, Dios decidió crear la tierra y todo ser viviente y al hombre, ¿ok? Luego de ser creado, Satanás ejerció su astucia para arruinar el plan de Dios. Es decir, en que dijo, no, espérate acá, entonces fue astuto, entonces Dios creó al ser humano para que le adorara y para que su familia creciera, pero a Satanás no le gustó esa idea, a Satanás no le gustó que Dios creara algo para ellos, sino que él también quería para ellos. Entonces, como vio que no le resultó, ¿qué hizo? Dañar la perfección de Dios. Pero, ¿de quién fue la decisión? De nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos echarle toda la culpa a Satanás de que, ok, Satanás nos puso la cosa acá. En nosotros estaba, si lo tomábamos o lo dejábamos. Y lo tomamos, ¿ok? Ok, entendiendo eso. Pero debemos responder en esta parte, y es que Dios es misericordioso. Él nos creó a su imagen y semejanza, es decir, que una de esas
cualidades está en nosotros. Es decir, Dios es misericordioso, Dios es respetuoso, Dios es amoroso. Cuando dice que nos creó a imagen y semejanza, es parte de que nos creó con esas cualidades que Él tiene. No se refiere a lo físico como es Dios, porque si no todos seríamos iguales, ¿no? Físicamente, sino creo que nos creó con esas cualidades que Él tiene, que si es respetuoso, que si es misericordioso, que si es bondadoso, puso eso en nosotros. ¿Cómo se fue dañando eso? Cuando nosotros decidimos el pecado. Pero eso ya estaba en nosotros. Si se dan cuenta, Satanás engañó de una manera tan fácil, por decir así, a Eva, que le dice, yo te daré, si tú comes de esto, yo te daré el conocimiento del bien y el mal. Lo que ella no sabía es que ya Dios había puesto eso en ella. Pero ella creía que no lo tenía, que Dios había sido egoísta y solamente lo había puesto para él, siendo todo lo contrario, porque Dios ya lo había puesto en nosotros. Que lo único que nosotros no teníamos conocimiento y ella no pensó era del mal. ¿Por qué? Porque Dios había hecho todo perfecto y todo bueno y todo bien. Pero ¿qué tuvo conocimiento ella del mal? Porque ya del bien lo tenía. ¿Ok? Perfecto. Era lo que iba a suceder. ¿Por qué lo permitió? Porque es la pregunta que todo mundo hace. Si Dios sabía esto, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite lo otro? ¿Ok? Primer punto, nosotros debemos ser obedientes y una parte de la obediencia se probó en el Edén, que fue cuando Dios le dice, ok, yo te estoy diciendo a ti, no vayas a comer de este árbol, te doy, imaginemos que había miles de árboles, porque Dios creó miles de frutos, entonces supongamos miles de árboles, tenías miles de árboles, tenías 999 árboles y quisiste comer del único que Dios te dijo que no. ¿Y por qué Dios te dijo que no? Porque en Éxodo 20 dice que Dios vino para probarnos. Entonces, si Dios vino para probarnos, esa era la prueba que Dios le puso a sus hijos en ese momento, que era Adán y Eva. Es decir, yo te estoy diciendo, no comas de esto, obedéceme. No, pero no, que tenías 999 y no te gustaba el 999, sino que querías esa única que te prohíbe. Porque así somos los seres humanos, porque así somos. No dice, esta persona no es para ti. Tu mamá te dice, no te conviene. Tú vas y te vas con esa persona y te hace daño. Después llegas a los pies de tu mamá arrepentido. ¿Por qué? Porque no obedeciste a tu mamá. Porque así somos. ¿Ok? La idea es dejar de ser así. Ok, entendiendo ya esto. Entonces, no es la culpa de Dios, porque Dios nos da un mandato. ¿Qué es el deber de nosotros? Obedecer. Es decir, Dios te dice, no te vayas por ahí, pues hazle caso, no te vayas por ahí, obedécele, aunque por más que te guste ese camino, vete por el camino que Él te ha mandado. Está probando realmente si tú le amas. Eva no le amaba. ¿Por qué? Porque decidió escoger ese único árbol que Dios le dijo que no. Lo que ella no sabía que iba a abrir su vista era la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios quería ver cómo sus hijos le amaban y le obedecían, pero decidieron desobedecerle. Entonces ahí está la cosa, la decisión es de nosotros. En sí, en realidad, tú eres el que decide si te vas por el camino que Dios te ha mandado o te vas por el que a ti te gusta. Entonces la decisión es de nosotros. Seamos sinceros en esta parte. ¿Ok? Estaba probando a Adán y Eva porque Dios conocía que Satanás quería dañar su creación. Entonces, en Dios estaba todavía el que son mis hijos y me van a valorar. Hay veces en esos momentos, yo no sé si se ponen a pensar que hay esos momentos en que sus papás los apoyan y dicen, no, mi hijo no va a hacer esto. Pero tú vas y le decepcionas y dejas a tu papá en ridículo, por decirlo así, en vergüenza. Entonces, así mismo hemos dejado a Dios cuando no le obedecemos. Así mismo dejamos a Dios, porque Dios dice delante de Satanás, ese es mi hijo. Él no va a pecar, él no va a fornicar, él no va a adulterar, él no va a tomar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hacemos todo lo contrario que Dios dijo de nosotros. Y lo avergonzamos. ¿Qué dice Satanás? Nos va y nos acusa. Ay, ese no era tu hijo. Pero mira, la está tomando, está bebiendo, está haciendo las cosas que tú dijiste que no iba a hacer. Entonces, ¿sí entendemos aquí? En sí, la fruta no estaba contaminada. La fruta, ese árbol no estaba contaminado, no tenía veneno, no tenía nada. Cuando escogieron sus deseos, lo que pasa es que ellos escogieron sus deseos. Ay, querer escoger la voluntad de Dios. Y así hacemos muchos nosotros. Preferimos estar con la persona que nos hace daño a estar con la persona que nos edifica. ¿Ok? Aquí, por eso necesito que vean el video de la ira de Dios. Porque el pecado trae como consecuencia un castigo.
O sea, trae una consecuencia, por decirlo así. Tú desobedeces a tu papá. Te fuiste, tu papá te dijo, no vas a ir a la fiesta. Vas y te vas a la fiesta tú por desobediente. Cuando llegas y tu papá se da cuenta que fuiste a la fiesta y le desobedeciste, él ejerce un castigo. Te dice, no vas a salir por un mes. Entonces, por más que tú tengas, te puede quitar el celular todo y tú no sales ese mes. Es el castigo que tu papá ejerció. Pues así mismo es el castigo que Dios ejerce. Es decir, yo te mandé a hacer esto, no lo hiciste, pues tomas tu consecuencia. O sea, vas a tener que esperar lo que te viene por desobedecerme a mí. Así mismo es Dios. O sea, así como tu papá te castiga, Dios también castiga. ¿Ok? Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros? Que el enojo de Dios es santo. No es como el de nosotros, que es emocional, que ya, ok, pum, 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 y te golpean y todo. No, el enojo de Dios no es así, porque es un enojo santo. Dios no se guía por las emociones, Dios se guía por lo que es verdadero, por lo que es justo. Porque Dios es un Dios justo. Nosotros no somos justos, déjame decirte, no somos justos. Nosotros debemos entender que la santidad de Dios lo obliga a castigar el pecado. Es decir, Dios es tan santo que él ve que uno de sus hijos está pecando y Dios lo disciplina. Es decir, te fuiste por este camino, pues te toca afrontar las consecuencias de las malas decisiones que tomaste. ¿Qué puede pasar? Que perdiste tu trabajo por irte a tomar con unos amigos y dejar el trabajo botado, lo perdiste. No encuentras trabajo por tal cosa. Entonces tú dices, no, pero es que Dios si fuera misericordioso yo tuviera trabajo ahorita. ¿Qué? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Si Dios fuera misericordioso yo tuviera trabajo ahorita. Pero ¿quién fue la culpa de quién se fue y dejó el trabajo botado? ¿Fue de Dios? No fue de Dios. Entonces ahí tenemos que asumir nosotros y no echarle la culpa a Dios. ¿Ok? Aquí entran las dispensaciones para que entremos al tema del infierno. Primero necesitaba que ustedes entendieran cómo es la misericordia de Dios, para que pudieran entender por qué por qué va a existir un infierno, ¿ok? Necesito que entiendan que son dispensaciones de periodo, o sea, son como una secuencia de etapas, por decirlo así. Y cada una tiene una promesa, un pecado y un juicio. Entonces, las dispensaciones, cada una se divide en tres cosas: promesa, pecado y juicio. Es decir, Dios te da una promesa a ti, no la cumpliste, viene el pecado. Entonces, como vino el pecado, la segunda fue el hombre bajo la conciencia. Fue el hombre con autoridad sobre la tierra. En la cuarta, el hombre bajo la promesa. El hombre bajo la promesa, que fue la etapa de Abraham, que Dios dijo que iba a estar con su descendencia y toda la cosa. ¿Ok? La quinta fue el hombre bajo la ley. El hombre bajo la gracia, que es la etapa de Jesucristo, cuando Jesucristo murió en la cruz como sacrificio por el reino personal de Cristo, que acá van a pasar y van a acontecer todas estas cosas, sobre que cada uno va a su casa. Cada uno va al lugar donde va a pertenecer y de acuerdo a las obras que ha hecho. Malos son levantados y finalmente juzgados. Y luego viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ha empezado la eternidad. Y es cuando termina el Apocalipsis, cielos nuevos, tierras nuevas. Perfecto. Ahí dice que van a ser juzgados. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Así como tu padre te castiga o te regaña por algo malo que haces, así mismo es Dios. Entonces, tú cometiste un pecado, vas a tener un juicio por ese pecado, o una consecuencia, como le llamamos ahorita. En estos momentos se le llamaban juicio porque pecaban y hacían algo o iban en contra de algo, pues iban a ser expulsados, desterrados o cualquier cosa que Dios viera como castigo justo. ¿Ok? Vamos a ir a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, es a la muerte espiritual. Es decir, tú pecas, te desconectas de Dios, porque el Espíritu es lo que te conecta con el Padre. Pecas, te desconectas de Dios. ¿Cómo tú recuperas esa conexión con Dios? Mediante la sangre preciosa de Jesucristo. En Mateo, en el libro de Mateo 25, a ver, Mateo 25, 41 al 46 dice: "25, 41, 46 dice: Entonces dirás también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno". A ver, aquí hagamos una pausa.
Necesito que hagamos una pausa a esto y le pongamos bien bonito, que dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Es decir, cuando dice fuego eterno, aquí nos vamos a referir al infierno, ya habla aquí del fuego eterno. Y yo voy a buscarles aquí para que tengamos un contexto. ¿Qué significa infierno? Lugar destinado al eterno castigo, tormento y castigo eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, el fuego eterno, cuando se refiere aquí, se está refiriendo al infierno, al castigo, al tormento que ellos van a tener. ¿Y que dice que van a ir primeritos? Satanás y sus ángeles, es decir, Satanás y sus demonios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste. ¿Ok? Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos. Entonces le responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Perfecto, aquí quería llegar. Irán estos que no me obedecen y que no me siguieron y no hicieron nada por mí al castigo eterno. Y si ustedes le van a buscar en un diccionario normal lo que significa infierno, te va a decir castigo eterno. Entonces aquí se está refiriendo al infierno, mis amores. Entonces ya aquí entendemos por qué existe el infierno, porque es el castigo o el lugar de tormento o el juicio que va a tener Satanás y sus ángeles y las personas que no aceptaron a Dios, a Jesús en su corazón y no comenzaron a vivir para Él. Por eso es importante que le aprovechemos, que busquemos de Él ahora que es importante. ¿Ok? Quédese con este versículo porque creo que este versículo es el centro de este tema. Acá ya tenemos aval bíblico de que el infierno va a existir. ¿Ok? Pero nuestros pecados nos hace estar alejados de Dios. Que la gente no vaya al infierno, envió a su Hijo Jesucristo para volver a conectarnos con Él y que estemos eternamente con Él. Es decir, esa fue la misión que Jesucristo cumplió, de que nosotros nos pudiéramos conectar otra vez con el Padre y no fuéramos a parar en el mismo lugar donde está Satanás, donde va a parar Satanás. El infierno es el destino predeterminado para la humanidad. Es decir, ok, cuando Dios venga y tú no lo aceptaste, ese es el destino. ¿Sabes? Yo escuchaba una prédica el día de hoy y decía, ¿sabes por qué Dios todavía no ha venido? Porque está esperando que todos sus escogidos les acepten en su corazón. Es decir, que su vida sea transformada. Por eso aún no ha venido, porque Él está esperando que tu vida se la entregues a Él. Lo que Él anhela desde el principio es que existamos eternamente con Él. El castigo de la rebelión de nosotros es el infierno. Al principio el infierno se creó para Satanás y los ángeles, pero las personas que no han querido la salvación van por ese rumbo. Y una de las cualidades de Dios es que Dios es justo y moral. Vamos a ir, para poder tener aval, vamos a ir a Salmos 18:30. 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y aquilosa la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Ok? Y primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Ok? Aquí vemos lo que Dios es justo y es moral. Vemos que en su camino es perfecto y que Él es luz y que no hay nada de pecado en Él. Entonces, así como vemos que Dios es justo, Él lo va a hacer en el juicio final. No es que Dios, ok, tú porque me caes mal, porque me caes bien, te vas a ir. No, Dios hace justicia como es debido. ¿Ok? 5:12. Vamos a ir al libro de Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la naturaleza pecaminosa de la que nosotros venimos. Es decir, el pecado entró por un hombre, entonces, por cuanto de él todos pecaron. Entonces, porque la descendencia vino llena de pecado. Vamos a ir a Efesios 2 del 1 al 9.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Que dice, y Él os dio vida. Entonces, anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta? La desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivíamos, pero como hemos aceptado a Cristo, somos salvos. En los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, aquí se ve que dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar, hasta el 9, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia. Porque por gracia sois salvos, por gracia, es algún regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí vemos la salvación y vemos la gracia. Entonces, es decir, nosotros dejamos esa vida pecaminosa, es por la gracia de Jesucristo, es por la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y se preguntarán, ¿para qué Él creó el infierno? Porque fue la pregunta central. Porque como nos hemos dado cuenta, Dios quiere que vivamos eternamente. Y entonces Él no va a permitir que toda la vida sea llena de maldad y que la contaminación de las personas siga en el mundo. Por eso el castigo es el infierno para aquellas personas que no aceptaron a su Hijo Jesucristo. Es decir, Dios quiere que tengamos vida eterna, y como Él quiere que tengamos vida eterna, no va a permitir que vivamos toda la eternidad viviendo en el pecado o rodeado del pecado y de esa contaminación. Es decir, por eso es que Dios ejerce como castigo el infierno para aquellas personas que no accedieron a vivir una vida eterna en Jesucristo. Es decir, Dios quiere que tengamos paz y tranquilidad, y esa la vamos a tener completamente cuando estemos con Él, esa vida eterna. Por eso te hago el llamado. ¿Quieres vivir esa vida eterna con Dios o quieres ir a parar en el lugar de tormento? ¿Ok? Y como una de las cualidades de Dios es su justicia, pues tiene que ser justo por la maldad del mundo. Es decir, no puede ser posible de que personas que vivan en santidad haciendo la voluntad de Dios no reciban la justicia de Dios. Es decir, que personas que han decidido no tomar venganza por su mano, sino por dejarla en la mano de Dios, y que Dios no cumpla esa promesa, sería algo muy feo realmente. Entonces, como Él es justo, Él va a ejercer su justicia en el día de juicio. Es decir, que las personas que hicieron mal y que no aceptaron a Jesús para que su vida sea transformada, pues van a recibir esa justicia. Muestra la misericordia de Dios es cuando envió a Jesús a morir en la cruz para salvarnos. ¿Por qué se muestra su misericordia ahí? Porque Dios quiere que seamos salvados, sanados, limpiados. Quiere que vivamos esa vida eterna con Él. Espero que este mensaje sea de mucha bendición. Espero que les haya servido bastante. Espero que realmente se haga carne en su vida y que ustedes puedan tomarlo en su corazón. Y no solamente eso, que si lo pueden compartir con muchas más personas que ustedes creen que pueda ser de bendición, ayudaría mucho a estas vidas. Bueno, no les quiero decir que si les gustó bastante este video, no olviden darle like, suscribirse en el botoncito rojo que está aquí abajo, darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Todas mis redes sociales se las dejo aquí por si quieren ir y ver lo que hacemos por allá. Decirles que los quiero mucho, los amo un montón y que nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga.